Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Alfa SABDCB, que cotiza bajo el ticker Alfa A, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales, la liga su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna X podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de Alfa A, que fue publicada el 20 de abril del 2021. En las columnas U a W podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020, y en la columna C podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte del 2021, Alfa nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 68.917 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra ya por arriba de lo reportado durante los 2 trimestres previos, pero aún por debajo de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos ingresos representan 277.092 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra los ingresos anualizados del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 334.352 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual del 17.13% en cuanto a ingresos anuales, el cual es un decremento porcentual que se muestra aún más agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ya también representa un decremento porcentual del 0.08%. En cuanto a costos de venta, durante este primer trimestre, Alfa nos reporta haber tenido que cubrir la cantidad de 51.064 millones de pesos, lo cual, aunque aún se muestra por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, nuevamente se muestra por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos costos de venta representan la cantidad de 215.483 millones de pesos, lo cual se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Este actual costo de venta anualizado, si se lo restamos a los ingresos anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la compañía, que de momento representa 61.608 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún por debajo del promedio de los últimos 5 años. Así también, esta utilidad bruta representa un margen bruto del 22.23%, el cual se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos e incluso su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 20.20%. En cuanto a gastos operativos de manera trimestral, Alfa tuvo que cubrir la cantidad de 10.117 millones de pesos, lo cual se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos operativos representan la cantidad de 43.552 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún ligeramente por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Ahora, si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, nos quedamos con la utilidad operativa de la compañía, que de momento representa 18.056 millones de pesos, lo cual sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020, pero por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Esta actual utilidad operativa de la compañía representa también un margen operativo del 6.52%, el cual se ve por arriba de lo reportado durante los últimos 3 trimestres, pero ligeramente por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, que ha estado siendo de 6.67%. Este margen operativo lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta anualizados y sus gastos operativos anualizados, ha logrado quedarse con el 6.52% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 18.056 millones de pesos mencionados en utilidad operativa. Ahora, durante este primer trimestre del 2021,
Alfa nos menciona que tuvo que cubrir 3.405 millones de pesos en gastos netos por interés, lo cual se ve por arriba de lo reportado durante los 2 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, pero sumamente por debajo aún de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020. De manera anualizada, estos gastos netos por interés representan la cantidad de 14.542 millones de pesos, lo cual, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, nuevamente se ve por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos. Esto ahora nos lleva a una utilidad antes de impuestos de manera trimestral para la compañía de 4.323 millones de pesos, lo cual, aunque sigue viéndose por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, nuevamente se ve muy por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Así también, esta utilidad antes de impuestos de manera anualizada representa la cantidad de 10.541 millones de pesos, cantidad que se ve muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero ya muy ligeramente por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Los impuestos que durante este primer trimestre del 2021 Alfa tuvo que cubrir representaron 327 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, pero que de manera anualizada representa la cantidad de 13.912 millones de pesos, lo cual sí se ve muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que nos lleva ahora a una utilidad neta para accionistas negativa por menos 3.371 millones de pesos. Al ser esto una cantidad negativa, deja de ser una utilidad neta para accionistas y se convierte en una pérdida neta para accionistas, la cual se ve ligeramente recuperada en comparación a la reportada durante el trimestre anterior, pero al ser esto una pérdida neta para accionistas, se encuentra de momento muy por debajo de las utilidades netas para accionistas reportadas durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra la utilidad neta para accionistas del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 10.438 millones de pesos, esto también representa un decremento porcentual en utilidad neta año tras año del 132.3%. Ya por último, la actual pérdida neta para accionistas representa también un margen neto negativo por menos 1.22%, el cual, así como la pérdida neta para accionistas, se ve ligeramente recuperado en comparación al margen neto del trimestre anterior, que fue de menos 1.36%, pero actualmente está muy por debajo de el margen neto reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 1.72%. El actual margen neto lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta anualizados, sus gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, se ha gastado la totalidad de sus ingresos anuales más un 1.22% adicional, que son estos 3.371 millones de pesos mencionados en la pérdida neta para accionistas. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Vayamos ahora a la hoja de balances, en la que de momento se nos menciona que Alfa tiene actualmente 28.699 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo, lo cual es una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún ligeramente por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan la cantidad de 102.632 millones de pesos, mientras que sus activos totales actuales representan la cantidad de 262.375 millones de pesos. Ambas cantidades por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior, pero por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y sus promedios de los últimos 5 años. Sus actuales pasivos financieros representan la cantidad de 122.628 millones de pesos, mientras que sus pasivos circulantes representan 68.127 millones de pesos y sus pasivos totales representan 207.815 millones de pesos. Estas tres cantidades por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior, pero por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, así como también por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Ahora, si a los activos totales
le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale, y que de momento representa la cantidad de 54.560 millones de pesos, siendo este un capital contable por arriba del reportado durante el trimestre anterior, pero muy por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Así también, si comparamos el actual capital contable contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 102.084 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en capital contable del 46.55%, el cual es un decremento porcentual ligeramente por arriba del reportado durante el trimestre anterior y que ahora ya también convierte su promedio de los últimos 5 años en un decremento porcentual del menos 3.24%, lo cual es muy malo. Así también, lo que toda esta información de la hoja de balance de momento nos dice es que Alfa tiene suficientes activos circulantes como para cubrir 1.51 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar el 42% de sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 1.26 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo de momento representan el 52.6% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros de momento representan el 224.76% de su capital contable. De estas 5 relaciones, las relaciones de activos circulantes, pasivos circulantes, efectivo, pasivos circulantes y porcentaje de efectivo se ven mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Sin embargo, las relaciones de activos totales, pasivos totales y porcentaje de endeudamiento de momento se ven agravadas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, siendo sobre todo su porcentaje de endeudamiento el que ha crecido, pasando de los 168.93% a los actuales 224.76%, lo cual ya se ve bastante preocupante para la compañía. Pero bueno, dado a que de momento Alfa tiene 4.909.211.020 acciones en circulación y cada una de estas, al menos hasta el 20 de abril del 2021, estaban vendiendo en 12 pesos con 74 centavos, esto le daba una capitalización de mercado a la empresa de 62.543 millones de pesos. Pero si consideramos que de momento el capital contable de la compañía es de solamente 54.560 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de sus acciones de solamente 11 pesos con 11 centavos. Lo que significa que todo aquel que hasta el 20 de abril del 2021 estaba pagando 12 pesos con 74 centavos, en realidad estaba pagando 1.15 veces el valor real de las acciones, siendo este un precio-valor en libros ya ligeramente por arriba del promedio de sus últimos 5 años, que ha estado siendo de 1.14, siendo su menor precio-valor en libros el de 0.46, alcanzado durante el primer trimestre del 2020, y su precio-valor libros máximo de los últimos 5 años el de 1.75. alcanzado durante el segundo trimestre del 2016. Lo que significa que este actual precio-valor libros de 1.15 nos sugiere que de momento el invertir en acciones de Alfa conlleva un riesgo de inversión medio, pues ya se muestra ligeramente por arriba del promedio de los últimos 5 años, sugiriendo una cada vez más alta probabilidad de que el precio de las acciones en el mercado se corrijan con rumbo al menos el precio-valor libros promedio de los últimos 5 años, que ha sido de 1.14. Pero bueno, dado a que de momento la pérdida neta para accionistas de la empresa representa 3.371 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés de menos 69 centavos, lo cual es una utilidad por acción que se muestra ligeramente recuperada en comparación a la reportada durante el trimestre anterior, pero sumamente por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 1 peso con 18 centavos. Así también, esto le da un precio-utilidad también llamado PU o Price Earnings en inglés de menos 18.55, lo cual sí se ve agravado en comparación a lo reportado durante el trimestre anterior y sumamente por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Así también ya lleva al promedio de los últimos 5 años del precio de utilidad de la empresa a números negativos por menos 0.32,
Recordemos que el precio utilidad es un valor que mientras menor mejor, pero ya al pasarse a números negativos, pues este se vuelve realmente indeseable. En resumen, lo que todo este análisis fundamental de la empresa nos dice es que los ingresos trimestrales actuales de la compañía parecen ya haber roto la racha o tendencia descendente que llevaba durante los últimos 3 trimestres, encontrándose de momento ya por arriba de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020. Pero verdaderamente tendremos que esperar hasta que Alfa nos reporte o nos comparta la información de su segundo reporte trimestral del 2021, para ver si este actual incremento en sus ingresos trimestrales no fue solamente un ligero pico para posteriormente continuar con el descenso que lleva ya durante 12 meses. Sin embargo, sus ingresos anuales sí se muestran todavía continuando el descenso de los últimos 12 meses, lo cual se ve reflejado en el continuo agravamiento de su decremento porcentual en ingresos anuales. Sin embargo, sus actuales márgenes brutos y operativos nos sugieren que la empresa de momento está trabajando fuertemente en controlar sus costos de venta y gastos operativos, lo cual, aunque en efecto de momento nos está llevando aún a márgenes netos negativos, pues estos al menos se ven ligeramente recuperados en comparación al margen neto negativo del trimestre anterior durante el cuarto trimestre del 2020. Nuevamente tendremos que esperar a que nos comparta Alfa su segundo reporte trimestral del 2021 para ver el avance de la empresa. En cuanto a su hoja de balances, podemos ver que entre los trimestres 3 y 4 del 2020 hubo un fuerte decremento en capital contable de la empresa, pasando de los 103.008 millones de pesos a los únicamente 53.351 millones de pesos, dividiendo prácticamente en dos el valor real de la empresa, o su capital contable, pues. Lo cual, aunque parece no haber afectado fuertemente sus 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, sí afectó fuertemente el valor real de las acciones de la empresa, pasando de 20 pesos con 98 centavos a solamente 10 pesos con 87 centavos. Así también haciendo que las acciones de la empresa pasen de valores de precio-valor libros infravalorados de 0.7 a sobrevaluados de 1.11, aumentando rápidamente el riesgo de inversión en acciones de la compañía. Pero bueno, tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Alfa? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán nuevamente en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Alfa? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para mediados del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook, donde nuevamente estamos compartiendo noticias diarias de todas las empresas que ya analizamos. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuándo y cuántas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.